Muy buenos días a todos. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a los organizadores de este evento, que reconozco como un evento de extrema relevancia para el contexto del país y para las apuestas de educación que se están planteando en todos los escenarios de la comunidad académica y del gobierno. Hay una apuesta por la virtualidad y tenemos un momento histórico muy importante que debemos saber aprovechar. Les hablo desde el Consejo Nacional de Acreditación, que como ustedes muy bien saben, es el ente que se encarga de evaluar y conceptuar acerca de la calidad de los programas e instituciones en Colombia. Y el Consejo Nacional de Acreditación tiene un fuerte compromiso por este proceso y le está apostando también para que salga adelante. Por esa razón, desde hace aproximadamente un año, se tomó la decisión al interior del Consejo Nacional de Acreditación de intentar entender cada vez más las dinámicas y las características propias que se vienen ejecutando en los procesos de formación académica que se llevan a cabo a través de las modalidades virtual y a distancia, para intentar evaluar con un enfoque mucho más objetivo estos programas. Al no tener claridad acerca de lo que se debe evaluar con claridad, con especificidad, fue cuando nos tomamos al interior del Consejo Nacional de Acreditación la tarea de iniciar un proceso, que es el proceso que les voy a compartir el día de hoy, y voy a plantearles algunas de las principales y primeras conclusiones. Lo primero que quiero precisar es mencionarles que se trata de un trabajo que se ha hecho desde el Consejo Nacional de Acreditación, sí, pero con la comunidad académica y para la comunidad académica. Es un proceso, como se denomina aquí, de construcción colectiva con los diferentes miembros, representantes de instituciones de educación superior que ofertan por lo menos un programa virtual o a distancia en el país. Tengo en este momento la tranquilidad y la satisfacción de haber podido participar en diferentes escenarios con diferentes de estos representantes y de poderles presentar a ustedes un resultado que todavía está en proceso de construcción, pero que viene y surge de la comunidad académica. Y va enfocado es a la identificación de aquellos criterios específicos que nos permitan evaluar o reconocer la calidad de programas virtuales y a distancia, que sirva como insumo para que en un segundo momento podamos utilizarlo como la base fundamental para poder plantear los lineamientos de acreditación. Entonces, todavía no vamos a hablar de lineamientos, pero sí vamos a hablar del insumo fundamental para poder plantear esos lineamientos, y se hace a través de la identificación de los criterios específicos que hacen parte de las modalidades virtual y a distancia. Como lo menciona la diapositiva sobre la educación virtual, específicamente, y también la distancia, ya no hay dudas. Estas son modalidades que vienen ocurriendo en el país y en el mundo desde hace mucho tiempo. En el país, poco más de 20 o 30 años y 15 años aproximadamente, tiempo promedio, trabajando temas de virtualidad. Sobre ese tema ya no hay ninguna discusión. Ya no valdría la pena dedicarnos más tiempo para seguir hablando si eso no es relevante, si debe o no debe ocurrir, porque ya existe. Y debemos reconocer que ya existe y que es importante, y tan importante como las otras modalidades tradicionales con las que nosotros hemos quizás crecido y nos hemos formado. El tema es el siguiente, y es que sí reconocemos, o sí entre todos los que estamos aquí presentes sabemos que es importante, pero también debemos tener claro que no se trata solamente de convertir unos contenidos o de trasladar unos contenidos que antes se encontraban en medios impresos, convencionales, y pasarlos a medios digitales. No es solo eso.
Y creo que en algún momento de nuestra historia, por lo menos bien al inicio, atrás, quizás lo pensamos de esa manera. Pero el mundo ha seguido evolucionando y muchos de los que están aquí presentes representando a sus instituciones saben que esa no es la forma y han podido evolucionar y plantear nuevas estrategias y nuevas apuestas, que son las apuestas correctas. Sin embargo, otros quizás se han quedado en sus conceptos y en sus mentalidades, que es solamente trasladar contenidos que antes se encontraban en lo físico y que ahora se ofrecen a través de medios digitales. Los que estamos acá sabemos que eso no es así. Y debemos seguir haciendo esas claridades en todos los escenarios y con diferentes actores de la comunidad académica. Yo pienso, desde el mismo momento en que iniciamos este proceso, que a través de la educación virtual se puede generar el escenario ideal para que podamos hablar de la verdadera innovación educativa. En varias oportunidades he mencionado que hablamos en educación superior, bueno, en educación en general, hablamos de innovación educativa, pero es difícil traducir y materializar ese concepto de innovación educativa. No es fácil evidenciarlo. Sin embargo, sí hay algunos ejemplos, claro que sí, pero no es tan fácil evidenciarlo. Yo sí creo que a través de la educación virtual es el escenario perfecto para poder materializar esa innovación educativa. Muchos de ustedes saben que es así, que es posible, que a través de la interacción de las personas con esas diferentes mediaciones tecnológicas y apuestas pedagógicas se logran unas nuevas experiencias, que eso es lo que se traduce en innovación educativa. Lo importante es que busquemos esas nuevas experiencias educativas y creo que a través de la educación virtual se puede llegar a ello. Entonces, tengámoslo claro, yo estoy seguro que aquí hay muchos que ya lo tienen claro y que tienen ejemplos concretos que seguramente son los que se van a presentar el día de hoy en este escenario. Pero invitar a todos los demás que todavía están pensando en cómo lograr esa innovación educativa, yo creo que a través de la educación virtual lo podemos lograr y materializar fácilmente. Hay quienes dicen que la educación virtual y la educación a distancia es un tema del futuro. Y hoy en día, así lo mencioné en un evento que hubo recientemente en Bucaramanga, hoy en día se habla de las disciplinas y de las profesiones y de la formación para el futuro. Y hay muchos que nos quedamos en ese tema del futuro. Yo creo que el futuro ya nos está atropellando y de hecho creo que ya pasó. Nosotros tenemos que estar preparándonos hoy para lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir mañana. Y si queremos estar preparados para mañana, tenemos que empezar el proceso hoy. Y es a través de la educación virtual a distancia que yo veo que eso se puede lograr. Por supuesto, hay otra cosa interesante y es que a través de la educación presencial lo podemos hacer. Claro que sí. En general, a través de todas las modalidades de educación. Pero la educación virtual a distancia creo que nos facilita, nos permite llegar más rápido a esos procesos. Entonces, no, simplemente para compartirles con ustedes que no estoy de acuerdo en que hablemos del futuro sin que eso se traduzca en realidad en concreto, en que tenemos que hacer procesos hoy. Y creo que esta modalidad nos lo permite. Ya entrando un poco más en materia, quiero compartir estas cifras con ustedes, que son las cifras que he estado presentando en los diferentes escenarios en donde hablamos de este trabajo. Hasta marzo de este año, marzo del 2018, teníamos un registro, una contabilidad de que en el país, en el Ministerio de Educación, había autorización a través de los registros calificados de 1.219 programas, de los cuales 670, bueno, estoy hablando de estas dos modalidades, por supuesto, de los cuales 670 fueron registrados como programas de educación virtual y 549 como programas de educación a distancia. De estos 1.219, tan solo 21 de ellos estaban acreditados, siendo 3
de la modalidad virtual, que equivale a menos de la mitad, menos del 1% de la oferta total de educación a distancia, perdón, virtual, y apenas o aproximadamente 3% de la oferta total de los programas de educación a distancia, lo que en promedio significa que sumando los dos nos da, digámoslo así, apenas el 2% de los programas acreditados. La lógica que le sigue a una presentación de esta naturaleza es que si el 2% de esos 1.219 son de alta calidad, el 98% restantes son de baja calidad o mala calidad. Y esa lógica no es así, no funciona de esa manera. Se los voy a aclarar. ¿Por qué razón? Porque todos ustedes saben que para iniciar un proceso de aseguramiento, para iniciar un proceso de acreditación, los programas deben tener un tiempo de madurez, una ventana de tiempo para poderse presentar. Y quizás no todos los que están acá cuentan con ese tiempo, esa ventana de tiempo, esa madurez para poderse presentar. Entonces, de ese 98% ya se saca un porcentaje, una proporción explicada por esa razón. La otra razón, muy importante, es que los procesos de acreditación son procesos voluntarios y no necesariamente todos los que ya tienen su tiempo de madurez voluntariamente toman la decisión de participar en un proceso de evaluación externa. Entonces hay otra proporción que disminuye ese 98%. Pero también hay la posibilidad de que programas que tienen la ventana de tiempo, que cumplen con ese periodo y que voluntariamente han tomado la decisión de someterse a procesos de evaluación externa, lo hacen y salen mal evaluados. También existe esa posibilidad. Y aquí es donde yo me quiero centrar y es este el eje de esta presentación. ¿Será que realmente los programas que cumplían con el tiempo y que se sometieron voluntariamente a procesos de evaluación externa, después de haber sido evaluados por pares, eran o no cumplían con condiciones de calidad? ¿Será? Puede ser que sí, pero también puede ocurrir que cumplían con las condiciones de calidad y algo ocurrió en el proceso que dio un resultado negativo para ese programa. Ya voy a retomar ese tema. De los 1.219 programas que hasta marzo de 2018 se encontraban autorizados por el Ministerio de Educación Nacional para ser ofertados a través de virtual a distancia, el 100% estaba concentrado en 96 instituciones en estas tipologías. 96 de las 292 instituciones que teníamos en ese momento. Este número es muy importante y quiero que por favor lo guarden en la cabeza, que este número lo voy a retomar hacia el final de la presentación. Entonces, esos 1.219 programas estaban concentrados en 96 instituciones de educación superior. Ahora, volvamos al tema de aquellos programas que cumpliendo con condiciones de calidad y fueron evaluados por pares, tuvieron un resultado negativo y no le suman a ese 1.86% que teníamos allá en esa diapositiva, cuando debería haber sumado. El problema es, y todos ustedes lo saben, el problema es, se lo hemos atribuido a los pares. Todos nosotros hablamos de los pares y decimos que los pares no entienden que estamos hablando de un programa de educación virtual, que no entienden que esto tiene sus particularidades, que ellos me están evaluando sobre la base de su experiencia, que es la presencial, una muy buena hoja de vida, un buen currículo, una muy buena experiencia, pero toda ella es en la presencial y no entienden mis dinámicas. Hay una prevención, hay un rompimiento allí. Eso es lo que casi todos nosotros decimos, o por lo menos es lo que se escucha con mucha frecuencia. Pero yo lo veo de otra manera. El problema lo veo, sí, claro, son los pares, pero yo considero sinceramente que el problema es que los pares no han sido capacitados
para poder entender esas dinámicas y esas características propias de la modalidad virtual y a distancia. Y al no ser capacitados es porque no hay unos instrumentos de evaluación que nos permita capacitar a esos pares, para que entiendan esas características y esas dinámicas. Al no tener esos instrumentos de evaluación, al no tener esas claridades, el par hace lo que mejor puede y eso no le alcanza. Entonces, el problema está no en los pares, sino en un nivel superior, y es en la ausencia de unos instrumentos de evaluación que contengan los parámetros específicos o las particularidades de las modalidades virtual y a distancia. Y es la razón por la cual el Consejo Nacional de Acreditación, reconociendo que hace falta hacer ese trabajo, sale y empieza a construirlo con la comunidad académica. La propuesta surge el año pasado, cuando todos ustedes muy bien saben que el año pasado en la administración del gobierno anterior se empieza a hablar de matrices de evaluación por referentes. Yo creo que todos ustedes, o la mayoría, escucharon acerca de esa propuesta, matrices de evaluación por referentes. Por supuesto, nosotros también hacíamos parte de ese momento y dijimos, nos parece muy importante, realmente nos parece muy importante esa propuesta, porque, como lo planteaba la administración anterior, lo que hace es armonizar, que es una palabra que me parece supremamente interesante, armonizar la evaluación cuando viene el programa desde registro calificado hasta acreditación. Debe haber una lógica, un seguimiento, una evolución en las etapas de maduración o de consolidación de los programas partiendo desde el registro calificado. No puede haber un rompimiento del registro calificado a la acreditación porque todos sabemos que nosotros pasamos por registro calificado y nos da la madurez o nos da la base para llegar al proceso de acreditación. Entonces, por eso tomamos esta como herramienta para recoger la información. 1. 2, porque nos permite resolver un problema también que ocurre en el país y todos nosotros sabemos. Y es que a veces en los procesos de acreditación se hacen evaluaciones de verificación de cumplimiento de requisitos, del checklist. ¿Tiene o no tiene? Muestre, si no la muestra, entonces X. Si la tiene, chulo. Pero no se hace un análisis más allá en algunos casos. El cumplimiento de requisitos es un cumplimiento de requisitos que debe estar en el nivel del registro calificado. En acreditación se tiene que evaluar un nivel superior, se tiene que evaluar un poco los impactos, qué ha hecho, en qué ha logrado transformar su comunidad, sus egresados, los logros, indicadores del logro de aprendizaje de los muchachos. Esos impactos son los que se tienen que evaluar y en renovación de acreditación, pues mejoramiento continuo de todo lo que ya traía. Entonces nos permite este instrumento poner en orden y como dicen ellos, o como decían ellos, armonizar el sistema, por eso lo utilizamos para iniciar todo el proceso. Ese instrumento de evaluación, de matrices de evaluación por referentes, lo publicó la administración anterior en ese libro que yo creo que todos ustedes conocen. Si no lo tienen, ahí está el ISBN digital para que lo puedan descargar de la web. Hay impreso y digital. Este es el ISBN digital. Esta presentación está aquí en el evento, queda a disposición de ustedes, la pueden tener para más detalles. Para los que quizás no conocen el tema lo escucharon pero no entraron o no fueron más allá de matrices de evaluación por referentes, es una cosa muy sencilla. Básicamente, se habla de condiciones de calidad de programa, quedan estas condiciones de calidad: profesores, gestión curricular, recursos educativos, extensión, interacción nacional e internacional, y hay unas condiciones de calidad de carácter institucional que son 10, aquí hay un listado. Este es un ejemplo de lo que es una matriz de evaluación por referentes. Coge la condición de calidad, que en este caso es gestión curricular del nivel programa, la define, eso está definido en este momento en el decreto 1280, entonces partimos de esa base,
de lo que el decreto lo dice no más. El decreto no nos define las características venían en el acuerdo 01, ustedes me vienen acompañando lo que estoy diciendo, el acuerdo 01, y algunas de esas características para este ejercicio las tomamos, otras no. Entonces aquí está la característica, cada una de estas filas serán las características, habrá tantas características como, bueno, depende de la condición, y aquí en cada una de estas columnas viene el proceso, registro calificado, se describe qué es lo que debe evaluarse a nivel de registro calificado en esta característica para esta condición. Después viene renovación de registro calificado, qué es lo que debe evaluarse para esta característica en esta condición, después de haber pasado por registro calificado, y así sucesivamente pasa a acreditación y para renovación de acreditación. Esa es la lógica. Entonces, ya tenemos con qué vamos a salir. La pregunta es, en realidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Para eso, en marzo de este año, del 12 y 13 de abril en Bogotá, el Consejo Nacional de Acreditación propuso el seminario Construcción Colectiva de Lineamientos para la Acreditación de Programas Virtuales a Distancia con una mirada y perspectiva internacional. Vamos a iniciar, entonces tomemos unos referentes e invitamos a algunas personas que se conocen, la misma comunidad académica sabe que son referentes, tanto es que le dijimos a algunos de los que nos venían acompañando en este momento, díganos quién cree usted que es su mejor referente para que lo traigamos a este seminario. Y plantearon unas personas. Y nosotros propusimos también unos referentes internacionales, ya se los voy a mencionar. Quienes nos ayudaron a definir el marco y la dinámica de este seminario, están allí representados, fueron personas de estas instituciones. Ese fue como el grupo de partida. Participaron como ponentes nacionales las personas que ustedes observan en pantalla, con las temáticas que también aparecen allí. Y como extranjeros, Miguel Santamaría Lancho, de ADTU, Paula Collado, de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. Interesante este trabajo que vienen haciendo en Chile porque venían en algo parecido a lo que nosotros hacemos. En diciembre del año anterior, de 2017, en el gobierno chileno aprobaron los lineamientos para acreditación de programas virtuales y distancia. Entonces, vénganos cuenta cómo fue, qué pasó, qué discutieron, a qué llegaron. Cuéntenos eso. Pero no para copiar, en ningún momento llamamos a estas personas para que nos digan qué tenemos que hacer. Lo que dijimos es, cuéntenos cómo fueron sus experiencias, díganos cuáles son las lecciones aprendidas, qué de lo que ustedes lograron hoy en día repetirían, recomendarían, y qué de lo que lograron definitivamente hoy se dan cuenta que no debería haberse hecho. Cuéntenos eso, para tenerlo en cuenta, para no inventarnos la rueda, pero sí considerarlo para el contexto nuestro. Vinieron de México y de Paraguay. Entonces, algunas imágenes de ese momento, y lo interesante, que me parece bien interesante esto, es que después, cuando casi todo el público se fue, les dijimos a los invitados, tanto nacionales como extranjeros, a los ponentes, dijimos cómo les pareció la propuesta que estábamos haciendo. Todos dijeron, no, una maravilla, eso hay que hacerlo, ustedes van por el buen camino. Y todo el mundo habla bien de siempre, ¿no? Entonces dijimos, ya que ustedes están de acuerdo con esto, entonces siéntense en estas mesas y empiecen a diligenciar ustedes esas matrices de evaluación por referentes a partir de la experiencia, conocimiento que tienen, y pónganse a hacer esto. Y se empezaron a dar cuenta que muchas cosas de lo que ellos se han planteado aquí ya como que no se ajustaban, y fue un ejercicio interesante, pero fue el punto de partida para que nosotros pudiéramos arrancar. Aquí había personas, no solamente los invitados nacionales y extranjeros, sino también algunos de los participantes del seminario. Aquí aparece, por ejemplo, la vicerrectora académica de la Universidad de la UNAD. Por aquí está la doctora María del Socorro de Politécnico Gran Colombiano. Hay algunos representantes del Consejo Nacional de Acreditación. El doctor Cornejo, que a propósito, el doctor Cornejo es de la Universidad de Antioquia y él hace parte del Consejo Nacional de Acreditación. Allá lo sentamos también. ¿Quiénes asistieron al taller, al seminario? Por favor, revisen si ustedes están allí, si ustedes fueron.
Me preguntaban hoy en la mañana si la Universidad de Antioquia estuvo. Ahí estaba. ¿Sí se encontraron? Hubo una asistencia muy interesante, estábamos gratamente sorprendidos porque la respuesta de la comunidad académica fue una respuesta masiva, había mucho interés por participar y por iniciar esos procesos. Y allí, en ese momento, propusimos un ejercicio como el que ustedes ven allí, una hoja de ruta. Entonces, con todos ustedes nos vamos a lanzar por este camino, ¿están de acuerdo? Dijeron sí. Entonces, ¿quiénes se autodenominan como coordinadores, como para que vayamos a las regiones donde ustedes vienen? Y ahí levantaron la mano varios. Entonces dijimos, ¿recuerdan? Váyanse, anotan allá en las hojitas que tenemos afuera, anótense por favor, para que nosotros empecemos a revisar en dónde vamos a hacer esos talleres regionales. ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Ya la propuesta, el trabajo lo queremos hacer, ya sabemos con qué instrumento, ya tenemos unos referentes, pero ahora nos falta aterrizarlo a nuestro contexto. Nos falta interactuar con cada uno de los diferentes miembros de la comunidad académica de la oferta virtual a distancia. Necesitamos entenderlos y entender cada contexto, entender cada institución, hablar con cada uno. Entonces necesitamos salir. ¿Quién nos recibe? Entonces empezamos a definir los talleres. Me acuerdo muy bien que un par de personas que está por acá, no fue suficiente con que hubieran levantado la mano, no fue suficiente con que se hubieran registrado allá afuera, sino que insistieron y regresaron y dijeron, queremos ratificar nuestra región como la región para que se tengan en cuenta el desarrollo de esos talleres. Y perfecto, cruzamos teléfonos y empezamos a interactuar y llegamos acá. Gloria entre ellos. Y nos propusimos hacer esos talleres regionales, pasar por cada uno de los diferentes lugares que ya se los voy a mencionar. Nos propusimos que si va a salir de cada uno de esos talleres algo, tenemos que empezar a consolidarlo porque eso son discusiones particulares, pero tenemos que hacer una apuesta país, tenemos que consolidarlo, después validarlo y cuando ya eso esté resuelto, hubiéramos pasado esas etapas e iniciar el trámite ante el Ministerio de Educación Nacional. Más o menos no fueron bien así las fechas, pero hoy en día se los puedo resumir que así han sido en este momento. Entonces, comencemos. Estos fueron los talleres regionales que se desarrollaron. Comenzamos en Bogotá. Coordinador del taller fue la ACESAD, que reúne muchas instituciones y estaba representada por Leslie Narváez. Asistieron 7 miembros de 7 instituciones de educación superior. Pasamos aquí a Medellín. El mayo 22. A pesar de que el taller se hizo en la Universidad Remington, quien coordinó todo el taller fue Gloria Figueroa, que se encuentra aquí presente, de la Universidad Pontificia Bolivariana, logró agregar 18 representantes de 18 instituciones de educación superior. Después nos fuimos para Cali, julio 10, el taller fue en la Universidad Autónoma de Occidente, lo coordinó el doctor Germán Gallego, quien logró agregar 27 instituciones de educación superior de esa región. Julio 13, en Neiva, sede Coahuila, la vicerrectora académica Ana Lucía Paque logró agregar 7 representantes de 7 instituciones de educación superior, de 11. Julio 17 nos fuimos para Cartagena, la vicerrectora Clara Vergara de la Universidad de Cartagena, 12 instituciones y finalizamos en julio 25 en Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander con el profesor David Miranda, quien logró agregar 14 instituciones de educación superior de esa región y una colada. Porque eran instituciones de educación superior de la región del nororiente colombiano, pero allá llegó la Universidad de Medellín. Cuando estaba preguntándoles a todos, por favor, díganme su nombre, institución, etcétera, pues todos hablaban de ese con el acento de allá.
cuando pasa Sandra y empieza con el hablado paisa, y le digo, ¿usted dónde es? Dice Universidad de Medellín. Le digo, ¿y usted por qué está por acá? Digo, no, porque es que yo no pude asistir al de Medellín, entonces me vine para acá. ¿Fue así o no? Buenísimo. En total, 205 asistentes de 89 instituciones de educación superior en una jornada maratónica de 3 meses, donde estuvimos trabajando todos supremamente juiciosos. Muchos de los que están aquí estuvieron participando del taller de Medellín y quizás de otros. Recuerdo claramente. Perdón. Estas son algunas imágenes, pero creo que esto no es importante. Por aquí sí, por aquí está Medellín. Ahí está Medellín. Aquí está Cartagena, aquí Neiva, Bogotá, Cartagena. En Bogotá asistieron estas instituciones. Fíjense. En Medellín, estas instituciones. Si hay alguna que no está aquí representada y sí asistió o que no firmó o que sí firmó y yo me equivoqué, lo más probable es la segunda parte. En Cali, Neiva, Cartagena, y Bucaramanga. Posteriormente les dije, de cada uno de esos talleres surgió una propuesta regional, pero era difícil porque cada uno tenía una posición, unos discursos, nos dimos muchos sombrerazos en cada uno de los talleres, había mucha discusión, toda interesante, y toda quedó plasmada en los documentos. Pero nos quedaba el trabajo más grande todavía, que era intentar unificar y consolidar. Entonces dije, vengan para acá otra vez coordinadores, pero sobre todo quiero confesar que a lo largo de ese ejercicio fuimos identificando no solamente a los líderes, que ya los mencioné, los coordinadores, sino también fuimos identificando unas personas que en mi opinión eran muy interesantes porque hacían muchos juicios, muchas críticas. Y cuando la persona hace muchos juicios y muchas críticas con fundamento, es porque hay algo interesante que hay que intentar entender. Entonces invitamos a esas personas para que nos ayudaran a construir esa fase final de la consolidación de la propuesta, para que identificara si había algunas dificultades, que era lo que realmente atormentaba a esas personas y por eso lo planteaban de esa manera crítica, como para que realmente hubiera la posibilidad de que tuviéramos esas diferentes miradas. Entonces nos fuimos con los coordinadores y algunas personas externas. Sandra Arango, Universidad de Medellín, María del Socorro Guzmán del Politécnico Gran Colombiano, Janet Gillet de la Universidad Antonio Nariño y el profesor Ángel Facundo de la Universidad Externada de Colombia. Algunos de ustedes de este lado deben conocer. Aquí pues ya los presenté. Y Sandra está aquí presente con nosotros. Cuando ya teníamos consolidado todo, discutimos lo siguiente. Muchos de los que participaron en los talleres participaron apenas de un pedacito y no tienen la visión global del proyecto. Entonces, es muy diferente la opinión cuando uno está en el momento específico, por siendo un aporte muy pequeño, a cuando tiene la integralidad del proyecto. Entonces, mandémoselo de nuevo a todos los asistentes, pero a través de sus instituciones. Involucremos a los rectores y mandamos el proyecto consolidado a los rectores de las diferentes instituciones para que a través de sus equipos técnicos, en un escenario tranquilo, cómodo, y de ellos hicieran el análisis y la evaluación del proyecto y nos hicieran comentarios. Este es un ejemplo de la carta que se envió desde el Consejo Nacional de Acreditación a los rectores que fueron invitados. Aquí aparece el doctor John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia. Le estábamos diciendo, le presentamos el resultado de los talleres, consolidado de los talleres regionales, pero para que usted, por favor, con su equipo técnico, lo revise, le haga comentarios
y pues para que sigamos avanzando. Y les dimos un tiempo prudencial para que ellos pues hicieran el análisis y nos enviaron esos comentarios. Que fueron considerados con el mismo equipo, los coordinadores, y íbamos evaluando uno por uno para seguir evolucionando en el proyecto. ¿Qué logramos? ¿O qué tenemos hasta el momento? En primer lugar, les quiero mencionar que sumando todas las instituciones, no repitiéndolas, sumando todas las instituciones que se vincularon desde el primer momento hasta el último, nos da 103 instituciones de educación superior. ¿Recuerdan cuántas eran las que ofertaban virtual a distancia que yo les mencioné? Y ahora hay 106. ¿Qué pasó ahí? 103. ¿Qué pasó ahí? Pudiéramos decir, habría que hacer el análisis más detallado, por supuesto, pero así en cuentas largas, pudiéramos decir que las 96 se vincularon al proceso en su totalidad. Pudiera decir uno eso. Y otras más que quizás o no estaban en las cuentas iniciales o que le están queriendo apostar a estos temas de virtual a distancia y quiero entender qué es lo que está pasando para irme adecuando. Por supuesto. Pero lo que sí es cierto es que hay una altísima representación de la comunidad académica de las diferentes instituciones de educación superior del país que ofertan por lo menos un programa virtual a distancia y que participaron del proceso. Y no fue una participación como suelen decir algunos, de que a mí me invitaron para mostrarme algo y después firmé unas hojas, pero yo no tuvieron en cuenta mi opinión. Nos dimos muchos debates, muchos sombrerazos, ¿o no? A mí me dieron sombrerazos también. Llegamos a unos acuerdos interesantes, que esos acuerdos hoy en día se mantienen y los ha recogido el actual gobierno. La actual administración del Ministerio de Educación Nacional conoció este trabajo, les pareció supremamente interesante, mándenmelo, yo quiero revisarlo con unos equipos asesor que tienen. Se lo enviaron al equipo asesor y el equipo asesor lo devuelve con unos pocos comentarios y dijeron, esto ya prácticamente le falta un hervorcito y sale. Pero hay unos acuerdos que se mantienen y eso es lo que quiero compartir con ustedes en este momento. Registro calificado, se deben evaluar las apuestas a partir de políticas y planes. Eso no cambia nada de lo que sigue ocurriendo. Renovación de registro calificado, se deben evaluar indicadores de cumplimiento de dichas apuestas y planes de mejoramiento para elevar indicadores. Acreditación de alta calidad, se deben evaluar indicadores de logros centrados en el aprendizaje del estudiante e impacto en la sociedad. Ya eso quedó así. Ya no vamos a irnos con ese tema del cumplimiento del checklist, ¿tiene o no tiene? Ahora vámonos a impactos, que es lo que necesitamos saber en acreditación. Y renovación de registro calificado, perdón. Y en renovación de registro calificado, mejoramiento continuo y procesos de innovación. Ahora, por supuesto, si tiene los procesos de innovación antes, pues le da más posibilidades de que haya aprobación. En procesos de registro calificado y renovación, en todos estos procesos se deben reconocer las modalidades virtual y distancia, tanto como se reconoce la presencial. Y se abre un espacio para la modalidad combinada, bimodal o blended. Ya se abre ese espacio. Hace pocos días en Bogotá hubo un taller que lideró el Ministerio de Educación Nacional, porque dijeron, bueno, ¿qué falta? Y les dijimos dos cosas. Muy importante, y es que después de haber dado la vuelta por estas regiones y haber discutido y interactuado con todas estas personas y de estas instituciones, me di cuenta de algo que me parece que es importante. Les cuento, yo no soy experto en este tema, sinceramente. Lo único que he hecho es intentar integrar a todo el mundo para intentar entenderlos e intentar traducirlo en algo, pero ustedes son los que lo han hecho, los que han participado. Pero me he dado cuenta en esas discusiones que entre ellos mismos, ustedes, hay diferencias de conceptos. Y lo he notado en diferentes escenarios. Unos ya hablan de una cosa, otros hablan de otra, y la defienden con argumentos. Pero hay que buscar un punto común.
Le dije al equipo del Ministerio de Educación Nacional, falta hacer una discusión de la base conceptual y epistemológica que fundamente virtual, distancia, y ahora estamos hablando de blended. Falta dar ese debate. Y lo otro que hace falta, porque ya nosotros hicimos la revisión de todos los aspectos relacionados con procesos de acreditación, hace falta hacer el análisis de lo correspondiente, los insumos recogidos relativos a registro calificado. Eso es con CONACES. Entonces, el taller que hubo hace pocos días en Bogotá, liderado por el Ministerio de Educación Nacional, fue en ese sentido. En la mañana, discutir algunos temas conceptuales y por la tarde revisar algunos temas de registro calificado. Y están trabajando ya en eso. En este momento, el Ministerio de Educación Nacional ya tiene algunos elementos de base conceptual que aportó la comunidad académica en ese momento, de registro calificado que recogimos en los talleres y en este momento se está validando, y de acreditación en alta calidad, que pues también ya lo analizamos nosotros. Ya tiene esos tres elementos y está próximo a salir un documento técnico que recoge toda esta información, que lo van a someter a consideración de algunos de los miembros que estuvieron participando para que le den su revisión, aprobación, contribución y se empiece a convertir en lo que será un lineamiento. Aquí son los detalles de las matrices, no los alcanzan a ver, esto ustedes quizás ya lo tienen en sus instituciones, aquí vuelve y se repite, solamente es decirles cómo está quedando. Esta es la condición estudiantes a nivel institucional, que se va con estas características y tiene estos descriptores. Lo mismo ocurre para profesores, para egresados, investigación, bienestar, gobierno institucional, planeación y mejoramiento, gestión administrativa, infraestructura, recursos. Ahora hablemos de profesores a nivel programa, gestión curricular, medios educativos, extensión, interacción nacional e internacional. Esas matrices ustedes ya las tienen, seguro que sí. Quien no las tenga, me dice ahorita y lo cojo el correo, lo copio e inmediatamente se las mando para que le hagan sus comentarios. Todavía estamos a tiempo de hacer comentarios. Aquí para ya ir recogiendo y terminando, la propuesta que nos pusimos, la hoja de ruta que nos trazamos con 5 pasos, ya hemos cumplido 1, 2, 3, 4 y en este momento ya todo se le entrega al Ministerio de Educación Nacional para que le haga el trámite correspondiente. Pero como todavía están en ese proceso de trámite y ajustes, por eso considero que es válido recibir contribuciones si todavía las hay. Todavía tenemos esa oportunidad. Quiero agradecerle al grupo que me ha venido acompañando, que son los líderes, y a través de los líderes, a todos los miembros de la comunidad académica, quienes han apoyado este proceso es de ustedes. Yo lo único que he sido es un orquestador del grupo, no más. Y aquí se encuentran presentes Sandra, de la Universidad de Medellín, Luz Miriam Rojas, de la UPTC, Gloria Figueroa, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Germán Gallego, de la Universidad Autónoma de Occidente, María del Socorro Guzmán, del Politécnico Gran Colombiano, David Miranda, de la Universidad Industrial de Santander, y Ana Lucía Paque, de la Universidad Coruila. Nos faltó, porque estaba tomándose un tinto, cuando estábamos tomando esa foto, nos faltó Leslie Narváez, de ACESAT UNAD. A todos ustedes y a ese equipo de trabajo, muchísimas gracias. Quedo atento a preguntas. A continuación, queremos abrir el espacio de preguntas. En la libretica que les entregamos, encontraban el formatico donde podían escribirlas. Entonces, aquí vamos a tener nuestro equipo de apoyo, quienes las van a recoger para que inmediatamente podamos responderlas. Ustedes tienen su equipo de apoyo y yo tengo el mío. Porque hay algunas preguntas que pueden ser muy específicas, muy técnicas, y yo le pido el favor a Sandra y a Gloria que quizás me ayuden a responderlas, en caso que me quede corto. Entonces, bienvenidas las preguntas, por favor. Me gustaría que nos contara un poco cómo fue esa metodología de trabajo para, primero, reunir a todas estas personas y comenzar a depurar toda esta información. ¿Cómo se trabajó esto? Ella me pregunta que
o sea, se lo entendí como qué metodología referenciada se está usando o es la base fundamental de este proceso. La verdad, le estaba diciendo, yo soy un convencido definitivo por donde he pasado, soy un convencido de trabajar en equipo, soy un convencido del trabajo colaborativo. Es en la medida que se hace a través de las personas, con las personas, que se definen las cosas, aunque se demore un poco al inicio, pero después tienen muchísima legitimidad y todo el mundo se siente allí representado. Entonces, en esa filosofía del trabajo colaborativo, pues fuimos planeando entre todos la forma como se tenía que direccionar el proyecto y cómo se tenía que ejecutar. Entonces lo íbamos haciendo paso a paso, no tiene una referencia bibliográfica que lo fundamente. Fue una construcción colectiva. E incluso pues una de las preguntas que nos llegaba era un poco sobre ese método de investigación para esa base conceptual, sobre todo de la educación virtual, porque para hablar de un tema de esto se requiere tener un acuerdo sobre lo que vamos a conversar. Y usted nos mencionaba que justo se contaba con experiencias diversas donde cada uno entendía de una forma diferente. Entonces, ¿cómo llegaron a ese acuerdo? ¿De qué vamos a entender por educación a distancia y educación virtual para poder justamente evaluarla? Voy a usar dos ejemplos. Uno de ellos es el que algunos hablan de metodología y otros hablan de modalidad. Y en eso estuvimos debatiendo en algunos escenarios fuertemente. Y ambos tenían la razón, hasta un cierto punto. El punto es que como cada uno tiene la razón hasta un cierto punto y el otro reconoce que el otro tiene algo de cierto, entonces empezamos a buscar esos puntos comunes. Por ejemplo, el acuerdo al que se llega es que debe ser modalidad. Y ahí ustedes sí son los expertos en ese tema. Quienes defendieron el tema de la metodología, lo defendieron desde el punto de vista legal. Porque la Ley 30 de 1992 habla de la metodología y si nosotros empezamos a hablar de modalidad, aunque sea lo correcto, entonces vamos en contravía a lo legal y no va a tener validez lo que escribamos. Y todos llegamos al acuerdo de que lo correcto es modalidad y ese correcto tiene que ir incidiendo hacia arriba para ir modificando los documentos. Y efectivamente no vamos a llegar, por lo menos yo todavía no me imagino, que esto modifique la Ley 30, pero sí estamos llegando, y se los puedo decir con tranquilidad, a que muchas cosas que quedaron acordadas aquí en este proyecto y en este ejercicio inciden fundamentalmente en lo que ya está firmado y aprobado, que es el Acuerdo 01. Inciden fundamentalmente en lo que ya está aprobado, que es el Decreto 280, y de este proyecto surgen muchos elementos que van a modificar el Acuerdo 01 y que van a modificar el 1280. ¿Por qué? Porque el acuerdo al que llegamos es qué es lo correcto, no qué es lo que nos conviene, sino qué es lo correcto. Y ese correcto es uno de esos acuerdos. Bueno, ¿qué estrategias se tienen definidas, para la capacitación de los pares? ¿Y cómo se pueden vincular, por ejemplo, nuestro público, las instituciones, a ese banco de pares? Importantísima esa pregunta, ya también la han hecho en otros escenarios y creo tenerla clara. Y es que tan pronto haya finalizado este proceso, incluido el Ministerio de Educación Nacional, que está acogiendo lo que la comunidad académica aportó, ya lo está acogiendo. Entonces, lo que viene es una etapa fuerte de capacitación de pares, porque si no todo este ejercicio se diluye. Definitivamente, ya teniendo el instrumento de evaluación, los criterios claros, reconociendo las especificidades, podemos hacer énfasis en esos aspectos en la capacitación y formación de pares. Y les he dicho a todos, hablaba yo de aproximadamente 200 y pico de personas que se vincularon al proceso, que son representantes de las diferentes IES que ofertan o están interesadas en ofertar virtual distancia. Estas son instituciones, pero 200 y pico personas. Entonces les decía yo y les digo a todos, ya ahí tenemos una semilla, ya hay un banco de pares.
Entonces, son los primeros llamados a ser capacitados por varias razones. Porque le aportaron al proceso, porque lo entienden, porque tienen experiencia, porque tienen bases conceptuales. Ahora les falta es el instrumento de evaluación. Entonces, entregándoles el instrumento de evaluación y capacitándolos, que estoy seguro que va a ser una capacitación sencilla, por lo que acabo de mencionar, entonces ya tenemos por lo menos allí 200 y pico de pares que están distribuidos en las mismas regiones en donde estuvieron participando. Ese será el primer núcleo de pares o de personas a ser llamadas, y lo he dicho en todos los escenarios donde me han preguntado. Porque si no se capacitan los pares, aunque tengan la experiencia, pero con el instrumento de evaluación, si no se capacitan, pues entonces volvemos a caer en el mismo escenario, y es lo que justamente queremos modificar. La idea es que realmente se le reconozca a todos aquellos programas que cumplen con las condiciones, que se les reconozca esas condiciones de alta calidad, con los pares que entienden el proceso, que vienen de esas modalidades y que tienen un instrumento de evaluación con las especificidades de esas modalidades virtuales a distancia. Bueno, justamente como con esto, el apoyo que se requiere para liderar una iniciativa de estas, nos preguntan cómo ha sido el proceso de presentar esta iniciativa con el gobierno y hasta qué punto tenemos su apoyo para definir las condiciones de trabajo en educación virtual. Puedo mencionarles que para mí fue una sorpresa supremamente agradable escuchar que el actual presidente coloca dentro de sus banderas la educación virtual fuerte, la ha seguido defendiendo y la menciona por los escenarios donde a veces habla del tema, y le ha pedido al Ministerio de Educación Nacional, específicamente a la señora ministra de Educación, que se encargue de promover y fomentar y apoyar todo lo que sea necesario con este tema. Ella le ha pedido a su vez al equipo de trabajo que lo concreten, y en ese equipo de trabajo, pues entonces se han dado cuenta porque empiezan a llamar, aquí hay algo interesante que debo contar, empiezan a llamar a un grupo de personas para que piensen entre ellas cómo vamos a hacer para cumplir con la apuesta del presidente, y más que él anda diciendo que a los 100 días de gobierno debe entregar unos primeros frutos. Entonces empieza un grupo de personas a decir, bueno, ¿cómo vamos a atender ese compromiso? Y llaman a unas personas allá, asesores. Y estos asesores empiezan a pensar cómo vamos a responder a eso, y empiezan a llamar a algunos miembros de la comunidad académica, y todos, o si no son todos, la gran mayoría, hacen referencia a este ejercicio. Entonces ese equipo asesor del ministerio dicen, oiga, aquí está pasando algo porque todos nos hacen referencia a los talleres esos del CNA. Todos. Entonces llamemos al CNA. Y efectivamente nos llaman, participamos allá de las mesas, planteamos todo lo que estoy diciendo acá, con más detalles, por supuesto, pero en esencia lo mismo. Y dijeron, no, pues que esto ya está prácticamente, le falta un hervorcito. ¿Qué falta? Te dije, discutamos bases conceptuales, definamos, unifiquemos el criterio, y lo segundo, validemos la información que hay allí para registro calificado. Entonces, hagámoslo. Y ese fue el taller que hubo en Bogotá hace pocos días en la Universidad EAN. Y sobre eso, pues ya se está construyendo un documento técnico que recoge toda esta información, más lo que surgió del taller, que es lo que en próximos días, cuando se completen los 100 días de gobierno, la ministra de Educación va a anunciar, o está dentro de la agenda que va a anunciar. Entonces yo creo que, para responder a la pregunta en concreto, si el gobierno va a apoyar, ya recogió esto y lo va a anunciar como uno de sus proyectos que va a apoyar. Perfecto. Bueno, ¿qué aspectos de los lineamientos de evaluación se enfocan a las expectativas, capacidades y potenciales para el aprendizaje en la población objeto de la educación virtual? ¿Qué aspectos? Bueno, ahí entran ustedes a actuar. Pero en realidad, algo que, a ver si logro responder a la pregunta de quién la formuló, por favor, para poderme dirigir. Gracias. En esto,
En esto hay una cosa interesante y es que parte de la discusión, parte de lo que ha surgido en todos estos talleres es, y también tengo que confesarlo, es que nos han dicho y hemos dicho si el propósito de formación en educación virtual y distancia debe ser diferente al de formación, a los propósitos de formación de la presencial. Son los mismos propósitos. Hay quienes dicen si debemos sacar lineamientos aparte o por el contrario debemos integrarlos. Hay quienes dicen, y estoy casi en lo cierto, que estos criterios de evaluación colocan la vara muy alto para virtual y a distancia, porque fuimos muy rigurosos, porque le apostamos al país. Aquí no acomodamos posiciones institucionales para que afloren esas instituciones, no, fue una apuesta a país y por eso nos dimos muchos sombrerazos. Entonces estábamos definiendo lo que debe ser en procesos de acreditación. Y entonces se dijo, estamos poniéndola muy difícil y también se lo advertía el equipo del Ministerio de Educación. Si quedan los lineamientos específicos para virtual a distancia, quizás pueda haber una brecha muy grande con el nivel de exigencia de la presencial. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque en lugar de aportar, lo que hacemos es generar un caos. Y en este momento se está haciendo el análisis real de si debería ser lineamientos específicos para virtual a distancia o más bien estos criterios para las 4 modalidades, hablando de presencial, virtual, distancia y combinada, o bimodal, o blended. Todavía tenemos esa discusión. Ahorita a las 11 tenemos esa discusión. Teníamos que pensar en 4 modalidades para que los propósitos de formación sean los mismos en las 4 y no quede definido como que una pide una cosa y la otra pide otra. Ahora, exactamente dónde estarían esos criterios. Esos criterios están distribuidos en diferentes condiciones, no puedo decir que están en una en particular, están distribuidos en diferentes condiciones, pero principalmente están concentradas esos criterios en las características de las condiciones de programa. Gestión curricular, muy importante. Yo creo que parte de la respuesta está en gestión curricular. No sé si Gloria o Sandra tengan algún complemento y si atendía la pregunta. Sí, bueno, gracias. Otra pregunta asociada a los lineamientos es si estos referentes, los referentes de calidad para evaluar los programas y las instituciones se utilizarán tanto para el registro calificado como para la acreditación de estos programas. Sí, definitivamente. El Ministerio de Educación Nacional justamente acogió este trabajo, lo reconoció como un trabajo legítimo y por esa razón se separa, ¿no? Una cosa son los aspectos específicos para evaluar los programas a nivel de registro calificado y las instituciones y los de acreditación de alta calidad. Entonces, lo correspondiente a registro calificado y renovación de registro calificado va para las salas de CONACES o va para CONACES y lo correspondiente a acreditación y renovación de acreditación queda en el CNA. Entonces, definitivamente sí. Perfecto. Nos piden que si puede avanzarles un poco sobre esos criterios que se tienen en el ámbito de profesores y procesos de evaluación. De profesores hay, bueno, son más o menos las mismas situaciones que la presencial, pero hay una discusión muy fuerte que debemos entender y que defiendo todavía, y es la de la relación profesor-estudiante. 1. 2. La vinculación de los profesores a los programas y a las instituciones. Ya voy a referirme más en detalle a cada uno. Por ahora las estoy listando. 3. Por supuesto, las condiciones de trabajo. Cuando hablo de condiciones de trabajo, hablo de los temas de contratación, sí, y de los tiempos de dedicación al cumplimiento de sus funciones o sus roles. Sus procesos de desarrollo y de capacitación profesoral.
Por una razón muy sencilla, y es que de pronto aquí me equivoco y yo sé que están grabando y esto puede generar una situación difícil. Pero en algunas condiciones, en algunas situaciones, he percibido, es una apreciación, entonces está sujeta a equivocación. He percibido que algunas instituciones, o en algunos momentos, consideran que la educación a distancia y virtual se debe manejar de otra manera, con menos compromiso. Entonces, lo que hacen es ofertar programas para un alto número de estudiantes, pero con pocos profesores. Con pocos profesores y unas condiciones de trabajo no las mejores. Son profesores casi catedráticos, que los contratan solamente para el módulo. Acabó el módulo y hasta luego. Esos profesores no tienen además la posibilidad de seguir profundizando en sus procesos de preparación de todo lo que esto significa, que es mucha cosa. La preparación del aula en educación virtual y a distancia es supremamente exigente. Eso lo hemos entendido. Es muy detallada, exige mucho y hay que darle el tiempo a ese profesor y las condiciones a ese profesor para que lo pueda hacer en la condición de calidad. Entonces, en la medida que esto no se logra, pues entonces sí estamos alejados de lo que es el concepto de calidad. Entonces, yo diría que para responder a la pregunta en tema de profesores, queremos hacer la fuerza para que se cumpla, que haya un número suficiente de profesores para el número de estudiantes que se va a atender. Esas proporciones o esas relaciones de 1 a 100, 1 a 200, a veces 1 a 300 que uno encuentra, no son condiciones de calidad. Hay quienes dicen que sí, no. Y en el escenario pasado que estuvimos compartiendo y hablando de lo mismo, un poco de lo mismo, en Bucaramanga, en el Congreso Internacional de Educación Virtual a Distancia, que también hubo 2 representantes extranjeros que mencionaron, uno de la Open University y otro era de Missouri, creo que era de Missouri. De la Open University, uno decía, mire, la relación que nosotros manejamos en nuestra oferta académica, que es toda virtual, es 1:25. Y el otro profesor dijo, mire, yo siempre trabajo con grupos pequeños, pero hay quienes todavía hablan de 1 a 100, 1 a 200 aquí en Colombia. Entonces, eso no es. Lo segundo, por supuesto, ya acabo de mencionar, las condiciones, vincular a los profesores, mantenerlos durante todo el tiempo, durante el año, para que ellos puedan no solamente dictar sus módulos o acompañar el proceso de los estudiantes en sus módulos, sino que puedan tener tiempo para las otras actividades que están relacionadas con eso mismo, que puedan cumplir otras funciones, que tengan condiciones laborales, etcétera. No sé si atendí la pregunta. Bueno. Si me quedo corto, por favor, quien la hubiera formulado diga, yo quería preguntar era otra cosa o le faltó tal cosa, por favor. Puntualizar es que cuando hablamos de calidad, una relación de 1 a 100, 1 a 200 no es una condición de calidad, es eso. Bueno, acá nos preguntan, ¿cuál es el factor crítico o de mayor relevancia dentro del proceso de renovación del registro calificado de los programas a distancia? No puedo hablar de registro calificado porque ese no es el escenario. Yo soy del Consejo Nacional de Acreditación. Podría hablar de renovación de acreditación y de acreditación, de registro calificado y de renovación de registro calificado. Pues le correspondería a otras personas. Pero lo que sí puedo decirles de este proceso es que en registro calificado primera vez son las apuestas que hacen los programas y las instituciones, y renovación de registro calificado en la lógica que se ha construido aquí es el cumplimiento de esas políticas y de esos planes a través de indicadores que están asociados a cada una de esas características, deben de evidenciarlo. Y
Por supuesto, si estamos hablando de una renovación de registro calificado, por ejemplo, la primera renovación de registro calificado que ocurre a los 7 años después de, no, ya estamos hablando de más de 7 años, quizás esos indicadores son bajos o no todos son altos, entonces la institución o el programa deben plantear los planes de mejoramiento para subir esos indicadores. Eso es lo que yo podría decir en este momento. ¿Es necesaria la transformación digital de la institución para lograr educación virtual de calidad? Esa es una decisión propia de la institución. ¿Cuál es su misión, su estrategia y su contexto? Eso es autónomo. Ahí tampoco podría dar ninguna recomendación. Depende de cada institución cómo se quiera definir en el futuro y en su región. Bueno, esta pregunta, ¿por qué el MEM, en su opinión, aún piensa que un programa virtual es menos estricto y riguroso que un programa presencial? Particularmente no he escuchado ese comentario. Entonces, y lo que les estoy diciendo es que la actual administración está recogiendo todo este trabajo porque a mí me parece en este momento, por las reuniones en las que he asistido, las discusiones que he tenido con ellos, me parece que le quiere dar, como todos nosotros los que estamos acá, le quiere dar la relevancia y ponerla en la misma condición de cualquier otra. Bueno, también nuestros asistentes quisieran saber dónde se encuentran los referentes epistemológicos de este trabajo o dónde pueden consultar. Pues ya nos contabas que podrías compartirlo, pero en cuanto a los referentes, ¿dónde pueden hacer esa consulta? Este es un documento que en este momento está en construcción. El Ministerio de Educación Nacional lo debe socializar dentro de pocos días. Y sale directamente del Ministerio de Educación. Lo que les pido es estar muy atentos. Yo puedo a través de las personas con las que estoy comunicado, que son los coordinadores de los talleres, transmitirlo para que a través de los coordinadores le llegue a los demás asistentes de este auditorio. Bueno, quise guardar esta última pregunta por el comentario que hacía ahorita y que podemos traer más adelante, y es ¿de dónde sale ese término de modalidad combinada y por qué no hablar de bimodal? Esa es parte de las diferencias conceptuales que hay. No tengo en realidad la respuesta. Unos hablan de bimodal. Nosotros mismos hemos tenido esa discusión al interior del grupo, si debe ser bimodal, combinada, blended. Esa es una de las discusiones amplias que hay y debemos acogernos a algo que es lo que pues todavía está en construcción. Entonces, pues hay que seguir dando ese debate. Tenemos que llegar a acuerdos. Bueno, ¿cómo están? Pero sí es importante que sepamos que cuando estuvimos con el Ministerio de Educación Nacional, discutimos casi 1 hora para ponernos de acuerdo en el término. El término educación combinada viene de México y se utiliza para personas que tengan alguna discapacidad mental o de movilidad. Y ellos entonces juntaron a los estudiantes en los espacios para que se diera la misma educación presencial para ellos. Entonces la discusión desde lo combinado, cuando traemos el referente epistemológico, entonces abogamos al ministerio de que no fuera ese término, no solamente porque se inicia en México con esta situación específica, sino también porque en el mundo, si vamos a competir internacionalmente con nuestros programas virtuales, no podríamos llegar a hablar de combinada porque no los hacen otros países. Entonces, ¿cuál es la idea? Y el acuerdo, hasta donde salimos de la reunión, pues que estábamos allí, que habíamos escrito en el tablero 4 modalidades: presencial, distancia, virtual y blended. Cuando salimos de allá, hasta hoy me vengo a dar cuenta que quedó combinada, pues porque seguimos en discusión, pero creo que fue una discusión de más de 1 hora y media que amerita que la volvamos a retomar, sobre todo a propósito de las preguntas que hace con los referentes conceptuales y epistemológicos que tenemos que tener en nuestro país para poder exportar nuestros proyectos.